Hay una creencia popular jurásica que afirma que el lugar de las mujeres es la cocina. Una pena que fueran los dinosaurios los que se extinguieran y no esta opinión. Y una curiosidad también, el hecho de que el sitio de una mujer sea la cocina, parece ser que solo hasta que el hecho de estar al frente de esta cocina conlleve o suponga un cierto prestigio. Tengo que decir que mis conocimientos en cuanto a lo que la élite culinaria y las estrellas Michelin respecta tienen una única base, y esa es el visionado de MasterChef España en sus diversos formatos y ediciones. Pero también es cierto que es un programa que se supone que intenta reflejar la realidad española del sector y culturizarnos en cosas de las que no tenemos ni idea. Y solo con mirar al jurado algo ya chirría. Jordi y Pepe son chefs, Samantha es la dueña de un catering. Ni mucho menos estoy desprestigiando ni poniendo por debajo la labor que desempeña esta mujer, porque gestionar todo lo que engloba un catering tiene que requerir de una capacidad organizativa y una visión de conjunto y... en fin, pero el programa se llama MasterChef, no Master Catering. Realmente no había ningún chef mujer en todo el país que quisiese ese puesto, porque entiendo que el papel que querían cubrir con Samantha era el de la mujer. El clásico papel que suelen cubrir las mujeres, el de la mujer del grupo. Es que incluso a nivel de invitados que acuden a impartir clase o a hacer demostraciones sobre técnicas culinarias, la grandísima mayoría son hombres. Y no sé lo suficiente del tema como para hacer un statement súper tajante y tal y cual, pero solo me caben dos posibilidades. Uno, sí que hay mujeres en la alta cocina, pero el programa no considera conveniente invitarlas. Dos, no las hay. Punto. En un mundo en el que, aunque las cosas estén cambiando, las mujeres estén casi predeterminadas a ser las que se encarguen de alimentar a toda la familia, no hay mujeres que se dediquen profesionalmente a la cocina, aunque solo por experiencia tendrían que ser en principio las que más saben sobre el tema, no llegan a lo más alto. Ese lugar no está hecho para ellas, no están capacitadas para emplear sus conocimientos de manera creativa o exitosa, o bueno, de cualquier forma que no sea cotidiana y enfocada a la supervivencia. Ese es el mensaje que parece que dan algunas instituciones y medios de comunicación y diferentes plataformas cuando preguntas a la gran mayoría de la población y los únicos nombres de chefs que nos suenan son Ferran Adrià o Carlos Arguiñano. Si a un niño pequeño le gusta la cocina, es posible que al menos un profesor o familiar diga que es un Joan Roca en potencia. Pero si es la niña la que se mete entre los fogones, lo más probable es que digan, oye, bien, le viene bien, cuanto antes aprenda, más fácil le será. Y como me pone particularmente tensa que, aunque existan estereotipos que se desmontan a sí mismos y caen por su propio peso, siguen perpetuándose, hoy quiero hablar de un chef cuya relevancia nadie puede negar porque a día de hoy sigue siendo una de las más famosas de todos los tiempos, Julia Child. Champagne and coffee party today in honor of the Queen of Sheba, who turns out to be none other than this dark beauty. Julia Child nació en California en 1912, así que su juventud no transcurrió durante una época demasiado fácil. Terminó casándose con un señor diplomático al que por diversas movidas destinaron a Francia. Allí se fue Julia con él y allí también empezó todo. En una ciudad que se llama Rouen o palabra francesa bien pronunciada, a Julia le dio por probar el lenguado la Meunier o palabra francesa bien pronunciada 2.0. Según sus palabras textuales, aquello le abrió el alma y el espíritu. Hasta entonces, la cocina le había dado bastante igual. Nunca le había interesado la comida si no era para comérsela. Pero tuvo una revelación. Tenía que aprender, tenía que hacer algo tan bueno como eso. Y como por tener también tenía la suerte de contar con los medios necesarios para conseguirlo y un buen par de narices, se apuntó a Le Cordon Bleu, una prestigiosa escuela culinaria que hoy en día cuenta con centros en más de 23 países. ¿Y por qué he dicho con un buen par de narices? Bueno, porque Julia probó el lenguado la Meunier cuando tenía 32 años. ¿Y por qué hago hincapié en su edad? Por dos motivos. A. Si hoy en día es complicado para una mujer mayor de 30 y tantos años insertarse en el mercado laboral, y más cuando se trata de un sector en el que tiene un total de cero experiencia, imaginad cómo era en esta época. Y B, esa otra idea jurásica de que tienes que empezar a hacer las cosas cuando eres muy joven, de que hay una edad límite para descubrir tu pasión y decidir dedicarte a ella, de que si no tienes talento y no lo desarrollas desde que eres niño, soñando con ser el mejor y practicando cada día, es imposible que triunfes, y menos todavía que seas grande. Bien,
Pues estas dos cosas a Julia Child se la sudaban de una forma, tengáis la edad que tengáis y sepáis del tema lo que sepáis, si un día de repente descubrís que hay algo a lo que os gustaría dedicaros, pensad, ¿qué haría Julia Child? Julia Child se pondría a sudar, a trabajar a tope, a formarse, a seguir trabajando a tope y a hacer contactos y a trabajar todavía más hasta conseguir publicar un libro con otro par de chefs de las que se hizo muy amiga. Se llamaba Perfeccionando el arte de la cocina francesa y era, como su nombre indica, un libro de cocina francesa, pero enfocado específicamente al público estadounidense. Esta obra se convirtió en un bestseller casi al instante. Estaba en todos y cada uno de los hogares americanos, o sea, generación tras generación. Se utilizaba como manual, ¿no? Como guía de cocina, como libro base, y es que de hecho sigue siendo importante. E incluso podríamos decir que repercutió en que la cocina francesa siga siendo considerada como una de las más prestigiosas del mundo. Pues eso no fue el pico de su carrera, porque le pasó otra cosa también en la década de los 60, y es que la invitaron a un programa de la televisión americana para que hiciese una pequeña demostración de cómo cocinar una tortilla, una omelette, nada especial. Bueno, a los espectadores les gustó tanto que la cadena decidió que se merecía un show para ella sola. The French Chef is made possible by a grant from the Polaroid Corporation. Fue uno de los primeros programas de cocina de la historia. Estuvo nada más y nada menos que 10 años en emisión. Se llevó varios Emmys. Inauguró el tema de poner subtítulos en televisión para personas con sordera. Y no fue más que el primero de los muchos que protagonizó Julia Child a lo largo de toda su carrera, hasta finales de los 90. Y quizás todas estas cosas vistas en perspectiva en un mundo como el actual, en el que hay cientos de presentadores famosos y de celebridades y de gente que consigue mucho reconocimiento, no nos parezca tan flipante. Pero para que os hagáis una idea de la relevancia de esta mujer, en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, que está en Washington, se exhiben objetos de los sucesos más importantes de la historia del país, como el uniforme que llevó George Washington durante la Guerra de la Independencia, un helicóptero de la Guerra de Vietnam o la cocina de Julia Child. Sí, el plato que formaba parte de su casa, el plato que utilizó en los programas que dirigió en los 90, está en el Museo Nacional de la Historia Estadounidense. Pero ¿qué es lo que hace que Julia se convierta en una de las partes más importantes de la cultura popular estadounidense de todos los tiempos? ¿Por qué gusta tanto a la gente? ¿Cómo consigue ganarse los corazones de toda la nación? Ya entramos en una zona que se balancea entre los datos reales y la opinión. En parte se debe a que su programa se emitió, como ya he mencionado, durante los años 60. Por aquel entonces las emisiones en televisión apenas podían editarse. Es decir, grababas algo sin ningún tipo de corte, no le añadías efectos de postproducción y llegaba a los espectadores tal cual lo habías grabado. Como los vídeos sin editar que están ahora de moda en YouTube, pues así siempre. ¿Qué implica esto? Que Julia se mostraba ante los americanos tal y como era. Y Julia Child, para los estándares de la época y quizás también para los estándares actuales, era una mujer muy particular. When you flip anything, you just have to have the courage of your convictions, particularly if it's sort of a loose mass like this. Well, that didn't go very well. See, when I flipped it, I didn't have the courage to do it the way I should have. But you can always pick it up, and if you're alone in the kitchen, who is going to see? Era altísima, tenía una voz algo rara, se reía constantemente de sí misma, se equivocaba, tiraba cosas al suelo. So that's not it. I lost the handle off that basket. Dump it out. Voila. La liaba hablando, era autenticidad en estado puro. And you could serve this with coffee or tea, but we're going to serve it with some champagne, which will be very nice. No sé si lo sabéis porque yo personalmente no tenía ni idea, pero entre los años 50 y 60 fue cuando comenzaron a florecer las cadenas de comida rápida en Estados Unidos. Y la comida congelada, los platos precocinados, etcétera, etcétera, etcétera. No había mucha concienciación sobre la alimentación y demás, y Julia, aunque usaba ingredientes que hoy en día pues sabemos que no son la cosa más sana del mundo, como la mantequilla o la crema en grandísimas cantidades, daba mucha importancia al uso de alimentos frescos, a entender la comida como uno de los
mayores pequeños placeres de la vida. Consideraba que no puedes comer cualquier porquería rápida cuando el mundo tiene casi infinitas combinaciones de sabores y de ingredientes que ofrecer, y estaba convencida de que la gente tiene que atreverse a probar cosas nuevas, a tomar riesgos. Según sus palabras textuales, aprender de tus propios errores, no tener miedo y, sobre todas las cosas, divertirte. De nuevo, estas ideas quizá ahora no nos parezcan nada especial, pero en su época construían un mensaje casi revolucionario. Tened en cuenta que la audiencia de este tipo de programas, o sea, el público objetivo, eran madres y amas de casa cuya única finalidad en la vida era la de ser madres y amas de casa. Estamos hablando de una mujer que aparece en televisión en una época en la que no había una grandísima variedad de canales, sin remilgos ni delicadeza, hablando de las cosas tal y como son y visibilizando un montón de problemas y obstáculos a los que se enfrentaban a diario las madres y amas de casa. Y además todo esto ocurrió antes de la segunda oleada del feminismo. Por decirlo de algún modo, Julia Child se convirtió en una fuerza del cambio casi sin quererlo y sin darse cuenta. Now, one thing I think a lot of people are just so scared of any recipe they see that says sugar syrup or caramel. And they say, no, I won't do anything like that. And that is, I think, this is one of this awful American syndrome of fear of failure. And if you're going to have a sense of fear of failure, you're just never going to learn how to cook, because cooking is, well, lots of it is one failure after another, and that's how you finally learn. I can fall and omelets can go all over the stove. I'm going to learn. I shall overcome. It's sort of woman's liberation, and I mean, everything like that. If you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook. That's what that little lecture is all about. But nobody, for one thing, nobody knows exactly what you intend, so you can serve them one of your failures and they maybe think that's what you intended. So in other words, learn how to make sugar syrup. And as for wine, we're having... Yo estaba un poco rayada escribiendo el guión de este vídeo porque entiendo que la historia de Julia quizá no sea tan impresionante como otras. Lo bueno es que no la he contado entera, o sea, me he saltado sus primeros 32 años de vida, esos en los que trabajó como espía para los servicios secretos estadounidenses. En cuanto a su país entró en la Segunda Guerra Mundial, Julia intentó alistarse en el ejército, pero era tan alta que no le dejaron. Como lo que quería en realidad era defender la patria, se presentó voluntaria para trabajar en la OSS, que en español se traduciría como la Oficina de Servicios Estratégicos, una organización que ya no existe, pero que derivó en lo que hoy es la CIA. Que tenemos idealizado el oficio de espía y no todos los empleos que ofrecían en esta organización eran tan épicos como infiltrarse en fiestas lujosas y fingir estar en un bando que no era en el que estabas. Pues también es verdad, Julia no era de esas. Pero como esta señora no puede dejar de ser icónica, hasta en su puesto no impresionante se dedicó a hacer cosas impresionantes. Como por ejemplo desarrollar un repelente para tiburones que fue clave para evitar accidentes horrorosos que tenían lugar con los explosivos que el ejército dejaba bajo el agua esperando que los submarinos alemanes chocaran contra ellos y murieran. Pues a veces los tiburones se liaban un poco. Y bueno, el diplomático con el que os dije que se casó, el que destinaron a Francia y por ende fue el causante de que Julia terminara también allí, era un compañero de la Oficina de Servicios Estratégicos. Así se cierra el círculo, o quizás no, porque la herencia de Julia Child sigue viva. Espía, chef, pionera de la cocina francesa fuera de Francia, parte innegable de la historia de los Estados Unidos, soñadora incansable y mujer. So I shall say, that's all for today on The French Chef. This is Julia Child. Bon appétit! ¿Sabéis que no suelo cerrar los vídeos con nada? Que suelen acabar de golpe. Pero, teniendo en cuenta que este es un poco particular y en sí que la sección del Woman Up es un poco particular, me gustaría saber si después de haberlo visto os parece una idea guay que siga subiendo más, porque se aleja un poco de la línea de reflexiones y tal, y se centra más en datos. Y no sé si os mola o no. En cualquier caso, si os ha parecido guay Julia Child, hay una peli que protagonizó Meryl Streep que va un poco de su vida y quizás os pueda gustar. Y en otro orden de cosas, ya casi hay 1000 personas suscritas a este canal, y aunque festejar el alcance de un determinado número de suscriptores es súper 2014, como yo me quedé un poco atascada en esa época, vamos a hacerlo.
Vamos a hacer un Q&A, un preguntas y respuestas, así que si hay cualquier cosa que os interesaría saber o cualquier mamarrachada que me queráis preguntar, o bien por Twitter con el hashtag OyeNutria, o bien aquí mismo en comentarios, me lo dejáis y en una semana habré respondido vuestras plegarias.